Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Los Protagonistas, el podcast del Mil CEOs Club que busca dar a conocer a los líderes tecnológicos más influyentes de nuestra región. Ustedes ya lo saben, en cada episodio nos dedicamos a compartir y saber las trayectorias personales y profesionales de nuestros miembros más destacados para conocer quiénes son, cómo piensan, cómo trabajan, cuáles son sus ideas, sus desafíos y sobre todo poder aprender de sus valiosas lecciones. Yo soy Maximiliano Potter, apenas el host de este encuentro, porque el protagonista de esta semana es Alexander Contreras. Él es CEO y CTO de Gasnet en República Dominicana. Hola Alexander, bienvenido. Es un placer tenerte como uno de nuestros protagonistas. ¿Cómo estás? Muy bien, Maximiliano. Muchas gracias por esta invitación a este encuentro y muy emocionado, si se quiere, de estar acá. Y también un poco nervioso, ¿no? Por el pánico escénico. Eso es verdad. Sí. Sobre todo, nunca te has puesto al frontend. Seguro va a ser un éxito, Alex. Vos sabés que la idea es recorrer tu trayectoria, tu actualidad, tu visión, tu forma de trabajar, y para eso quiero llevarte primero al principio de todo, al pasado, a donde empezó todo, y saber, ¿cuándo y cómo descubriste tu pasión por la tecnología? Bueno, realmente podríamos remontar eso como al año 96, por ahí. Yo tenía una disyuntiva en la casa con mis padres porque yo soy aficionado a los caballos y yo tenía un caballo que mi papá me había regalado en una Navidad, pero luego vino el tema de todo ese auge de las computadoras en casa y juegos de computadoras y todo ese tipo de cosas. Y por eso te digo que tenía una disyuntiva porque mis padres me pusieron en una especie de jaque. Me dijeron, o tienes caballo o tienes computador. En realidad yo no quería desprenderme de mi hobby, pero a final de cuentas cedí porque mis padres me ayudaron a entender que podía tener una visión más amplia en el tema de la informática, que era como se llamaba en ese momento, a todo lo que llamamos hoy tecnología aplicada. Entonces en ese momento, como niño, me compraron mi primer computador y comenzamos a ponchar, como dicen, como diríamos en la jerga dominicana. Realmente comencé a involucrarme con el mundo del computador. Cuando se me dañaba, comenzaba a hacer cosas para repararlo, combinar a reparar y ese tipo de cosas. Pues de ahí se fue despertando o desarrollando más bien esa pasión por la tecnología. Ya luego de ahí, siendo más adulto, entrando en la fase universitaria, en la fase de estudios secundarios, pues fui viendo cómo podía resolver problemas, situaciones de, en temas de presentaciones de trabajo, en temas de cómo hacerlo mejor a través del computador. Y bueno, esa necesidad de resolver problemas, pues lo que despertó en su momento esa pasión por lo que hoy hacemos en nuestra empresa. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuviste vinculado con tecnología y qué aprendiste o qué lección te llevaste de esa experiencia? Bueno, resulta súper extraño ese trabajo. Yo comencé a trabajar en el área en ese mismo tiempo, cuando se comenzó a implementar computadores en las oficinas. Pues te estoy hablando en sistema operativo de OS y demás. Mis padres implementaron un sistema informático en su empresa. En ese momento era un taller de desarrollador y pintura de automóviles. Y bueno, para fines de cotizar y facturar, que era como lo básico que podían hacer, yo fui uno de los que participó, siendo menor de edad incluso, en el proceso de inducción para adquirir esa tecnología. Mis padres, siendo personas mayores, no tuvieron de pronto quizá esa capacidad de adaptación inmediata al uso de la tecnología, pero comenzaron a delegar en mí
vamos a decir, esa gestión de soporte TI. A mí me tocaba capacitar a las secretarias que llegaban a la empresa y con eso pues fui, vamos a decir, creciendo. Ese fue mi primer trabajo como soporte de tecnología, dando inducciones con todo el tema del sistema operativo y el software que manejaban en la empresa. Y bueno, adicionalmente a eso, lo que tenía que ver ya con algunas reparaciones de los equipos o diagnosticar más bien algunos elementos que tenían problemas en algún momento o reemplazar componentes y eso. Y bueno, por ahí fue mi primera experiencia laboral porque realmente me pagaban por eso. Y actualmente estás liderando Gasnet. Me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes que quizás no conocen y que tenemos una audiencia regional, ¿a qué se dedica Gasnet? Bueno, Gasnet es una empresa integradora de soluciones tecnológicas orientada principalmente a satisfacer las necesidades del sector de combustible, es decir, las estaciones de servicio que vemos que nos sirven combustible a nuestros vehículos. En ese sentido, Gasnet se ocupa de implementar toda esa infraestructura y ya no solamente, vamos a decir, como un Internet de las cosas aplicado, donde nos conectamos directamente a los surtidores para tomar informaciones de las transacciones o de los despachos que se realizan, sino que también hacemos una implementación de un software donde toda esa información que recabamos de los surtidores de combustible la transformamos en data que procesamos a nivel analítico a través de la solución de Sencillo, que es el software que implementamos en las estaciones de servicio y que tiene mucha presencia en Latinoamérica y es el producto básicamente con el cual atendemos ese mercado de las estaciones de servicio. En ese sentido, no solamente la parte de software, sino también hacemos todo lo que tiene que ver con el hardware de las estaciones de servicio. Apoyamos en la auditoría de procesos, apoyamos en la parte de asignar mecanismos de controles para fines de trazabilidad de las transacciones. Y algo nuevo que está surgiendo ahora mismo en nuestro país es el tema de la facturación electrónica, que va directamente interconectada con el organismo que regula la operación de impuestos, que es el DGI, un organismo gubernamental. Y esa integración de facturación electrónica permite que esa tarea que de pronto había que hacerla de forma manual, es decir, asignarle una factura formal a cada transacción, pues el sistema a esas personas que no piden una factura en la estación de servicio, el sistema las genera automáticamente y se las aplica de manera que la interacción o la experiencia de usuario del operador en pista se hace mucho más dinámica y se mantiene, o sea, no le genera una carga adicional de trabajo y hace que el proceso de despacho sea sumamente ágil. Ahora, qué interesante lo que contás, Alexander, porque, bueno, Gasnet trabaja en un área que es sumamente estratégica porque tiene que ver con el abastecimiento de combustible de un país y tiene que ver con un recurso que es fundamental dentro de la matriz económica de República Dominicana y de cualquier país como es el combustible. ¿Cuáles son las particularidades que tiene este negocio? Bueno, tal cual como tú indicas, es un negocio de servicios públicos crítico para el país. Por ende, esa industria requiere de una atención y un servicio permanente. Por eso en Gasnet nosotros manejamos soporte 24/7, 365, porque sabemos que trabajamos en una industria que no duerme, no descansa, o sea, se mantiene constantemente disponible para satisfacer las necesidades del país. No abastece un mercado limitado, sino es toda la cobertura nacional, porque obviamente, y no solamente a nivel de combustibles líquidos, sino también a nivel de gas LP, que a veces lo utilizan autos o incluso el GNC, que lo utilizan a nivel de automóviles, por igual aquí en nuestro país. Entonces, en cada uno de esos combustibles, pues Gasnet tiene incidencia
en la parte de la gestión, administración y el control de las operaciones para garantizar esa, vamos a decir, eficiencia operativa y esa trazabilidad de control en cada una de las transacciones que se generan, porque al final de cuentas, incluso hemos hecho integraciones con las procesadoras de pago de tarjetas de crédito, con el fin de garantizar que la trazabilidad de la transacción o el procesamiento de un pago con tarjeta de crédito sea efectivo sobre una transacción real que se ejecuta. Con eso mitigamos mucho el tema de los riesgos de clonación o de que utilicen, por ejemplo, las estaciones de servicio como cajeros para sacar el dinero de manera fraudulenta. Entonces, a través de esos mecanismos de control que hemos implementado, pues mitigamos muchísimo eso y le garantizamos a los usuarios que tengan la seguridad de que las transacciones con tarjeta pues son debidamente controladas. Te iba a preguntar justamente sobre eso porque, bueno, me imagino que por el tipo de negocio que llevan adelante, la seguridad es un elemento crucial dentro de las operaciones. Así es. Actualmente incluso todo lo que tiene que ver con procesamiento de pagos con tarjeta ni siquiera es algo que nosotros, yo mismo particularmente, no las puedo ver si quisiera. La información que se tiene, por ejemplo, de los clientes que interactúan, los clientes de nuestros clientes, por decir algo, que se registra información en el sistema, nosotros mismos no la podemos ver. Toda esa información se encuentra bajo un esquema que se llama tokenización. La tokenización permite tener por decirlo así, en una bóveda encriptada la información de los usuarios y simplemente uno lo que puede ver son identificadores para relacionar ese usuario, ese cliente contra una base de datos segura. Entonces, ese proceso de tokenización es algo que nos tocó implementar incluso que viene regulado por las marcas de las tarjetas de crédito en las estaciones de servicio para garantizar y mitigar ese tipo de situaciones de fugas de información. Alex, ¿cuántas personas están a tu cargo hoy en Gasmet? Bueno, nosotros tenemos un promedio de 20 personas más o menos que trabajan en el equipo. Claro, y me imagino que es un equipo sumamente diverso al cual hay que liderar y al cual seguramente hay que fomentar la innovación, la creatividad, porque es un ámbito muy, pero muy complejo en el cual trabajás, donde se mezcla la tecnología, la ciberseguridad, los recursos críticos para un país. ¿Cómo justamente haces para fomentar todos estos elementos dentro del equipo de trabajo de tu empresa? Bueno, esa es una dinámica súper interesante porque aquí, de hecho, tenemos una oficina específicamente para eso, de innovación y desarrollo, la llamamos aquí, donde todo el personal tiene acceso a entrar en laboratorios con el fin de explorar o de involucrarse, o ponerse, vamos a decir, en los pantalones de nuestros clientes. Con eso ellos buscan hacer una interacción de laboratorios y en esos laboratorios pues hacen esas acciones que les permiten a ellos pues buscar esas alternativas o o crear, vamos a decir, recrear esos escenarios para explorar lo que es la experiencia de usuario y ponerlo en el lugar de nuestros clientes. A veces hacemos brainstorming donde nos reunimos de manera cuando vemos una necesidad general o una oportunidad de mejora o de implementación. Entonces en ese momento nos reunimos y vemos algunas alternativas y vemos el punto de vista de cada uno de los colaboradores, porque tengo colaboradores que están en el campo, pero tengo otros colaboradores que están aquí en sitio, en oficina. Entonces eso nos hace poder ver o sentir cómo se interactúa con cada uno de ellos y cómo podemos generar experiencias de usuario interesantes para nuestros clientes. Alex, ¿cómo estás viendo el escenario actual para los líderes de tecnología en República Dominicana? Y te pregunto esto porque seguramente, aparte de tener tu visión y tu experiencia del día a día, seguramente hablas con colegas que
que quizás están en otras empresas en una misma posición y comparten opiniones, comparten visiones con respecto a cuáles son las limitaciones del mercado, a cuáles son los desafíos que hay que enfrentar, qué necesidades hay. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido? Te diría que el escenario actual es muy retador, pero también tiene muchas oportunidades. Continuamente lo que es la transformación digital, en lo que es eso de implementar Internet de las cosas, ¿cómo se llama esto? La aplicación de los servicios web, las integraciones múltiples de distintas herramientas existentes y esa oportunidad de innovación que van requiriendo, diría yo que los tiempos más que los mercados, hacen que esa transformación digital pues se mantenga de manera acelerada. En República Dominicana podemos ver sectores muy tradicionales que adoptan tecnologías de vanguardia, por decirlo así, en el sentido de que cada día pues las empresas buscan estar preparadas o buscan anticiparse a necesidades propias de sus mercados. Entonces, esa oportunidad, como la veo yo, pues hace que los líderes pues tengamos que mantenernos constantemente en un proceso de preparación continua, de capacitación constante, de estar abiertos a explorar y entender las nuevas tendencias que se van desarrollando en los mercados. En ese sentido, creo que esa es mi visión realmente del escenario actual de nuestro país. Es como retador y lleno de oportunidades. Y en este mar de innovación y de nuevas tendencias, ¿cómo estás viendo, al menos dentro de tu sector, la utilización de la inteligencia artificial? Bueno, es algo que, de hecho, estamos en este momento trabajando para desplegar, con miras a implementar la parte de inteligencia artificial como soporte a nuestros clientes, de manera que se puedan ver satisfechos de algunas tareas repetitivas, adicionalmente algunas inquietudes o necesidades de soporte incluso, puedan ser satisfechas desde la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la automatización, el Internet de las cosas, las soluciones basadas en la nube, todo eso es parte de lo que va a mantenerse y seguirá liderando lo que es la transformación tecnológica. En el sector combustibles es un tema que podrá generar un gran impacto, no de cara a desprenderse del uso de los isleros que atienden a las estaciones de servicio a los clientes como tal, pero sí como una manera de mantenerse con un control mucho más riguroso y con información a la mano que permita una toma de decisiones precisa y bien informada como tal. Entonces yo veo que la inteligencia artificial de hecho es algo que ya no es algo a futuro, es algo del hoy y ya. O sea, dentro de lo que es tu negocio, vos lo ves más como una herramienta de gestión de datos y no tanto de lo que puede llegar a ser el reemplazo inmediato de personal en las estaciones de servicio. ¿Qué te digo? Es algo, va a ser un mix de ambas cosas realmente. A final de cuentas, en el proceso de servicio de las estaciones de servicio, como es una gestión de productos, como vimos ahorita, que son de carácter primordial en una cadena de suministro, pues esa necesidad de depender o de mantener a alguien asignado a que gestione el proceso de abastecimiento es un tema más cultural que de proceso, de servicio. O sea, nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ir a una tienda y a que una máquina nos sirva de manera automatizada. Es un tema que la cultura va a ir permitiendo, eventualmente, en la medida que se vayan adoptando nuevos participantes en el mercado, o sea, las nuevas generaciones que vayan
introduciéndose que permitan o quisieran aceptar que los elementos tecnológicos los asistan para fines de servicio, pero o sea, siento que es algo que depende mucho de la cultura del consumidor a nivel del proceso de servicio. Lo importante es que nosotros como líderes en tecnología pues nos mantengamos siempre innovando y manteniendo las herramientas tecnológicas disponibles para los usuarios de manera que ellos se mantengan con intención de explorar y utilizarla eventualmente en el futuro. Alexander, ¿cómo es llevar este doble rol que tenés de ser CEO y al mismo tiempo CTO? Y te lo pregunto porque no es común de ver, en muchas empresas es un ámbito o una tarea que está desdoblada o a cargo de dos personas, pero que vos la reunís. ¿Cómo es llevar esta doble identidad, entre comillas? Bueno, es sumamente interesante, pero realmente cuando uno hace las cosas con pasión y le gusta, pues uno logra obtener resultados. A final de cuentas, yo soy una persona que no me gusta, y aunque suene un poco mal eso, la parte de delegar, para mí es difícil. No solo que no me guste, sino que es difícil, porque yo necesito saber y estar en control de que cuando asumo compromisos con terceros, con clientes, con usuarios y demás, pues saber que la garantía de esa satisfacción de ese cliente, no que depende de mí al 100%, pero sí que saber que el equipo con que estoy trabajando se mantiene enfocado y se mantiene debidamente orientado a ese resultado que queremos buscar para orientar a nuestros clientes. Entonces, es un rol que carga mucho porque las responsabilidades son bastante importantes, pero con el equipo de trabajo uno puede ir mitigando o teniendo, vamos a decir, brazos extensores que permitan a uno cubrir las bases de las distintas áreas. ¿Cómo haces para gestionar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional? Y esto te lo pregunto en relación a que seguramente una persona como vos, que está a cargo de una empresa, en una doble función, con 20 personas a cargo, necesita tener un cable a tierra para desconectarse un poco. Y no sé, quizás te reencontraste tiempo después con la equitación y con el amor de tus caballos, si ese es tu hobby, o fue para otro lado la necesidad de desconectar. ¿Qué te digo? Básicamente, el cable a tierra ahora mismo es la familia. Es difícil encontrar a veces, o sea, como una rutina específica para gestionar ese tiempo de calidad con la familia. Pero yo tengo una cultura de, por decirlo así, robarme un día. Robarme un día quiere decir que un día X no importa que sea un feriado, porque ahí tengo tiempo donde tengo que trabajar feriados, tengo que trabajar domingos, o sea que a final de cuentas tengo la posibilidad de que en algún momento puedo robarme algunos días y dedicárselos a la familia. Y básicamente los hijos, porque tengo la fortuna de que mi esposa trabaja conmigo en la empresa, entonces eso permite que, a pesar de que lo que estamos viendo son temas de trabajo, pues ella es muy similar a mí en el sentido de ese esquema de colaboración, en el sentido donde ella participa mucho en lo que yo hago en el día a día. Y eso nos da la oportunidad de estar cerca, A veces escucho mucha gente que eso se les es difícil, pero afortunadamente yo tengo unos 15 años trabajando con ella y bueno, si en 15 años no nos íbamos a comprender, yo creo que iba a ser imposible, pero gracias a Dios ha salido súper bien. El tema más bien es con los hijos, pero sí con los hijos uno, como te digo, me robo esos momentitos y se los dedicamos a ellos de manera que podemos equilibrar la balanza de cierta manera. Perfecto, Alex. Como para el final de la charla, siempre me gusta que nos compartan un consejo para alguien que está escuchando y que quizás está dando sus primeros pasos en una carrera
o en una actividad vinculada al campo de la tecnología. Vos llegaste un poco a la tecnología de mano, un poco de presión de tus padres, pero seguramente otros habrán tomado otro camino y ahora pueden escuchar de vos, de una persona ya con mucha experiencia en este campo, algún consejo en este sentido. Te podría decir, o le podría decir a esas personas que nos escuchan, que eventualmente les pueda servir de consejo, que mantener la curiosidad activa es uno de los principales fundamentos para lograr un objetivo, mantenerse aprendiendo incluso de los errores, que no le tengan temor a los errores, porque eso es parte de la vida cotidiana y más en tecnología. Entonces, en vez de tenerle temor a los errores, yo entiendo que deberíamos de aprender siempre de ellos. Y como la tecnología evoluciona de manera constante, es también preciso la formación continua. O sea, mantenerse constantemente aprendiendo sobre lo que está en tendencia, sobre lo pasado y sobre lo que se prevé hacia futuro. Aunque quizá no es parte de mi política, es importantísimo aprender a trabajar en equipo, porque es de la única manera que uno puede lograr en tecnología abarcar muchas áreas y generar soluciones que cumplan con las expectativas que tienen los usuarios con respecto a la tecnología. Entonces, con eso creo que podría aconsejar a que nos escuchen. Alex, ha sido un verdadero placer dialogar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Así pasó Alexander Contreras, él es CEO y CTO de Gasnet en República Dominicana, uno de los muchos protagonistas que tiene el 1000 CEOs Club. Y te cuento que si eres gerente o director de tecnología, CEO, CISO, o tienes una posición de jefatura en TI en tu empresa, puedes sumarte al 1000 CEOs Club, la primera comunidad exclusiva de líderes de tecnología de América Central y el Caribe. Solo tienes que entrar a 1000ceoclub.com, 1000ceoclub.com y cumplir con los requisitos de membresía para unirte. Y por supuesto te invitamos a descubrir cada semana a un nuevo protagonista en este podcast que puedes escuchar en itnow.conectab2b.com y por supuesto en la app exclusiva del 1000 CEOs Club que ya está disponible para todos nuestros miembros en plataformas iOS y Android. Hasta un nuevo encuentro. Adiós.